¿Por dónde la seguimos? Bueno, de nuevo nos encontramos con el maestro Álvaro Medina Amariz. Encantado de haber oído todo su periplo, pero continuamos hablando de arte, de su literatura y nos va a contar además unas anécdotas maravillosas que ha tenido con una cantidad de personas que se encontró en su camino y que han marcado el destino de la humanidad porque dejan una huella con sus obras. Maestro, continuemos entonces. La relación nos contaba que le dieron la oportunidad de hacer unas notas para la Radio Nacional y de escribir para esa prestigiosa revista de Colombia. Y continúenos contando, por favor, maestro. Además, ya hablaremos de su preciosa obra, su nueva obra, maestro. A ver, una cosa muy importante para mi generación al menos, ¿no? Mi generación, los que nacimos alrededor del año 40. em, la existencia de los suplementos culturales dominicales. Toda una institución que, por desgracia, se ha perdido en la prensa colombiana. Esos suplementos tenían una gran dinámica. Eh, Su paginaje era numeroso y publicaban, por ejemplo, traducciones, y ahí uno podía encontrar a los escritores, digamos, más constantes de la literatura colombiana, pero también uno encontraba textos de latinoamericanos e incluso traducciones del inglés, del francés, del alemán, del italiano. No era raro, ¿no? ¿Qué ventaja tenían esos suplementos que circulaban nacionalmente y que además estaban conectados a la actualidad cultural? Entonces, en esos suplementos uno encontraba información, encontraba ensayos, encontraba críticas eh, relacionados con la publicación de libros, por ejemplo, entrevistas con autores, con pintores, con músicos, con gente de teatro. En fin, había verdaderamente una dinámica. De manera que una persona inquieta que podía vivir en Leticia o en Pasto o en San Andrés o qué sé yo, o en Barranquilla como yo, eh, estaba, digamos, al tanto de ciertos acontecimientos culturales importantes. Eh, en el caso nuestro, yo digo mi generación, esos suplementos a fines de los años 50 y en los años 60 tienen una gran dinámica. Y lo puedo decir comparativamente porque en mi investigación como historiador del arte, eh, yo he leído prensa colombiana desde 1840 hasta hoy, ¿no? Eh, y puedo, por ejemplo, señalar lo siguiente. Los suplementos dominicales del Tiempo y el Espectador entre la segunda mitad de los años 20 y buena parte de los años 30 también tuvieron un momento de oro. Fueron unos suplementos realmente eh, que publicaban cosas novedosas, cosas distintas, que mantenían al lector al día, ¿no? Eh, Creo que en los años 50 y de los 60 vuelve a haber una dinámica parecida a esa. Y dentro de esa dinámica nosotros los jóvenes comenzamos a publicar. Entonces decía, me envío dos cuentos al suplemento del espectador y me los publican ambos. Por supuesto, eso me dio una gran alegría. Me sentí confirmado como escritor. Era la primera vez que me veía en letras de molde. Y entonces envío al suplemento del tiempo un mes y medio después, y en el suplemento del tiempo me publican un cuento, ¿no? Entonces ya es un tercer cuento. Eso para mí fue la apoteosis. O sea, yo era escritor desde entonces, no he parado de escribir, ¿no? Ahora bien, esa actividad inicial coincide con la de los nadaístas y yo adhiero al nadaísmo. Un acontecimiento
interesante, y es que el suplemento del Espectador publicaba muchas cartas de los lectores. Y esas cartas de los lectores ponían la firma del lector y su dirección postal, que en la época eran los apartado aéreo número tal tal, Medellín o Cali o Barranquilla o Bogotá, ¿no? Entonces, se publican cartas de Gonzalo Arango y de J. Mario, entre otros muchos, y entonces yo les escribo, ¿no? Y ellos me responden. En parte, ¿por qué? Porque ya me habían leído en el suplemento. Entonces, digamos, eso nos acerca mucho. Yo había leído el primer manifiesto nadaísta cuando estaba en el penúltimo año de bachillerato en mi colegio. Circuló en copias papel carbón, y entonces yo recuerdo que un grupo de compañeros, de condiscípulos que teníamos inquietudes literarias, recibimos con entusiasmo ese primer manifiesto, y entonces nos dedicamos a copiarlo y a divulgarlo. O sea, en nuestras máquinas de escribir, meter 5 hojas de papel con papel carbón y copiarlo para distribuirlo, ¿no? Eh, Eso nos acercó bastante. Y digamos que hay un hecho que vale la pena señalar, y es que el nadaísmo, digamos, se enfoca inicialmente sus adalides más conocidos por la poesía. Ya yo había cancelado la poesía, o sea, precisamente a raíz de la publicación de mis 3 primeros cuentos, yo hago una revisión de todo lo que había escrito, que era bastante porque he sido siempre un escritor disciplinado, y llego a la conclusión de que todos mis poemas son muy malos y los quemo, ¿no? Eh, Quema de la cual no estoy arrepentido. Y entonces me concentro en la narrativa. Llego a la conclusión, a mí lo que me interesa es el cuento y la novela. Por supuesto, intento escribir novelas y fracaso, pero el cuento tiene una ventaja, que por ser breve, uno ve el resultado en un tiempo relativamente corto, y entonces al concluirlos y enviarlos y verlos publicados, eso me confirmó en mi vocación. Y yo no recuerdo cuántos cuentos llegué a publicar en esos suplementos en el curso de los años siguientes, pero yo supongo que unos 8 o 9 o 10, no sé, ¿no? Eh, y ahí va a haber, digamos, en lo que hace al nadaísmo, una diferencia fundamental, porque el libro, digamos, inicial del nadaísmo es una obra emblemática de la literatura colombiana del siglo XX, que se titula 13 poetas nadaístas. Esos 13 poetas eran básicamente de Medellín y Cali, ¿no? Y entonces en la historia del nadaísmo figuran esos 13 con toda razón como los, digamos, los 13 pilares del movimiento. Tienen toda la razón. Pero en cambio, no se fijan en un factor que estaba ocurriendo simultáneamente, y es que a través de escritores como Gabriel García Márquez, Manuel Mejía Vallejo y Álvaro Cepeda Zamudio, el énfasis en la poesía había cambiado, y había ya un interesante núcleo de escritores que eran jóvenes, muy jóvenes, todavía en esa época, ¿no? Nosotros éramos unos niños, ¿no? Que ya no estaban interesados en la poesía, sino en la narrativa. Y que lo que va a ocurrir en los años 60 con el llamado boom de la literatura latinoamericana está concentrado ante todo en la narrativa. No es que la poesía no cuente, por supuesto que cuenta, ¿no? Quiero hablar de énfasis. Y entonces, por eso mi nombre no está muy asociado al nadaísmo, pero en realidad mis cuentos de la época eran nadaístas. Bueno, pero usted habla de haber publicado en el periódico El Tiempo, que también, junto con El Colombiano, que también logró publicar unos magazines bastante Sí. interesantes, el periódico La República,
Usted habla de un boom extraordinario en cuanto a la literatura, en la parte de los periódicos, y usted tiene razón en el surgimiento de esos grandes escritores. Mm, ¿Hubo una relación más cercana con los nadaístas que se haya visto en Bogotá, en algún lugar, Sí, en un recital, que haya hablado con alguno de ellos, maestro no, Álvaro? sí. Sí, 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 por supuesto, nos hicimos muy amigos, ¿no? Eh, en enero del 62 yo vine a Bogotá, luego fui a Cali y se inició una amistad con J. Mario, con Elmo Valencia y con X504 Jaime Jaramillo, ¿no? Eh, extraordinaria, ¿no? Nos acercamos mucho. Después en otra ocasión yo vengo a Bogotá, conozco a Gonzalo Arango y tuvimos una correspondencia bastante nutrida, correspondencia que de mi lado, por desgracia, la perdí, ¿no? En los numerosos viajes que yo he hecho. He sido un gran viajero. Y entonces eso nos acercó mucho, ¿no? Y, por ejemplo, luego se produce un fenómeno. Un día se me aparece en Barranquilla Eduardo Escobar. Eduardo Escobar estaba en vías de irse de guerrillero a la Sierra Nevada de Santa Marta. Sobre eso yo escribí una especie de crónica o remembranza publicada en uno de los libros del nadaísmo. Em, yo disuadí a Eduardo de que se fuera al monte, le dije, ¿estás loco? Llegó a Barranquilla con una mano adelante y otra atrás prácticamente en diciembre, si mal no recuerdo, del año, no sé si 62 o 63, ¿no? Eh, y era una aventura loca porque ni siquiera correspondía a cómo se fundaron los grupos que sí persistieron, que tuvieron una organización mínima de, qué sé yo, de logística. No, no, no. Esto era el ideal de un amigo de él en Medellín, hay que irse al monte porque este país es el colmo, etcétera, ¿no? Y por supuesto, la aventura no pasó de aventura loca de ir a la costa y bañarse en el mar a la larga, ¿no? Pero yo se lo recordaba alguna vez a Eduardo y él se reía, ¿no? Eh, estuvo en Barranquilla unas semanas, llegó a mi casa, después llegó a mi casa Fanny Buitrago. Mi casa era, digamos, como el hotel de todo el movimiento literario joven colombiano. Un día se me aparece X504, que ya había conocido en Cali, y nos encontramos, me dejó razón en la Librería Nacional, donde teníamos una tertulia, y entonces lo llamo por teléfono y viene a verme, y entonces me dice, no, le dije, ¿estás de vacaciones? Me dice, no, vine a quedarme en Barranquilla. Él vivió en Barranquilla, no recuerdo, 4 o 5 años más o menos, trabajó en publicidad. Yo le conseguí, por cierto, empleo en una agencia de publicidad que consiguió, no llevaba ni 48 horas en Barranquilla y comenzó a trabajar de una vez. Eh, en fin, eh, después Gonzalo Arango fue invitado a dictar unas conferencias en la Universidad del Atlántico. Eso nos dio la oportunidad de volver a vernos, esta vez en Barranquilla. Y después me fui a Nueva York y recién me fui a Nueva York, llegó a Barranquilla Milcarú. No, es de los nadadistas que yo no conocí. Eh, no conocí, pues, nos cruzamos en muchas partes así, pero nunca nos vimos. Amílcar, por desgracia, murió joven. Entonces, eh, sí, tuve la oportunidad de tratar a muchos. Hace un par de semanas estuve visitando en Villa de Leyva a J. Mario, por cierto, ¿no? Maestro, todo ese acervo de experiencias que usted tiene, ¿ha pensado escribir unas memorias acerca de eso que puede aportar tanto en una visión suya como escritor y lógicamente como artista, maestro? A ver, tengo un amigo muy querido, un crítico literario de Barranquilla que se llama Ariel Castillo, profesor de literatura de la Universidad del Atlántico, que me ha estado animando porque hemos conversado mucho y entonces él me pregunta sobre la Barranquilla de los años 50, 60, básicamente de los 60,
y entonces yo le cuento historias, entonces él me dice, tienes muy buena memoria, y ahí hay una serie de acontecimientos que vale la pena ponerlos por escrito. Estoy tentado, vamos a ver si lo logro, pero sí es verdad que estoy tentado, porque una de las experiencias interesantes es que cuando yo regreso en el 73 de Nueva York, se funda el Suplemento del Caribe en Diario del Caribe en Barranquilla. Y en ese momento, estamos hablando año 73, el suplemento se estuvo publicando como hasta el año 80. eh, en Colombia se produce uno interesante por fuera de Bogotá, que eran el de Vanguardia Dominical en Bucaramanga, que fue el primero, dirigido por el Gordo Valderrama, que murió joven. Luego, Suplemento del Caribe, lo iniciamos nosotros. Hicimos un suplemento realmente magnífico, extraordinario, orientado a los jóvenes, ¿no? Cuando ese suplemento se comienza a publicar en el año 73, ese año yo cumplí 32 años, ¿no? Y fui, digamos, como digamos, como una especie de jefe de redacción de ese suplemento. Y luego tenemos Extravagario del diario El Pueblo de Cali, ¿no? Entonces, esos tres suplementos se volvieron como el eje fundamental de la actividad literaria de los jóvenes menores de 40 años en ese momento. Yo me vengo a Bogotá, desde Bogotá sigo coordinando la actividad del suplemento en Barranquilla durante bastante tiempo, ¿no? Me ayudó mucho que estando en Bogotá tenía más contacto directo con muchos escritores de todo el país que vivían en Bogotá y les podía solicitar textos y lograr la publicación, ¿no? En ese instante yo comienzo a hacer mis programas de crítica de arte en Radio Nacional. Se llamó el programa Orientación Plástica. Y entonces los textos que yo escribía para radio, yo los publicaba en esos tres suplementos de Bucaramanga, Barranquilla y Cali, ¿no? Eh, según el tipo, según el tema, o de pronto que era un artista santanderiano, digamos, entonces yo decía, vamos a publicar esto en Bucaramanga. Si era un artista de la costa, entonces se publicaba en Barranquilla y así, en Cali, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos por ser sobre artistas ya plenamente consagrados y conocidos, yo los publicaba en los tres suplementos. Consulté con los directores y entonces me dijeron, no, no hay ningún problema porque son circulaciones que no se cruzan. Entonces, con una diferencia de unas cuantas semanas, salía en diversas publicaciones. Bueno, usted definitivamente ha tenido un bagaje bastante amplio, maestro. Mm, de sus libros de arte, ¿qué destaca usted, maestro? ¿Qué temática y dónde están esos libros? ¿Qué impacto tuvieron? Bueno, yo diría que un impacto grande, ¿no? En realidad he sido el historiador de arte colombiano más dedicado, el que más libros ha publicado, pero la cuestión cuantitativa es lo de menos. Yo diría, una cuestión de profundidad, porque mis artículos siempre son documentados. ¿Documentados en qué? Si yo escribo sobre un pintor, digamos, del siglo XIX, yo me documento en lo que la prensa de la época escribió sobre ese artista. Eh, para sorpresa de muchos, la crítica de arte en Colombia en el siglo XIX fue bastante abundante. Por supuesto, no tenía la dinámica que puede tener hoy, o que llegó a tener sobre todo en su periodo de oro, que yo diría que va más o menos del año 40, por poner una fecha, al año 80. Son 40 años muy productivos de crítica de arte, pero había cierta constancia. Y entonces, luego ya en el siglo XX, esa dinámica aumenta y entonces mis libros son documentados, o sea, eh, yo me remito al documento y a la obra como tal.
veo qué efecto tuvo esa obra en determinado momento, qué impacto tuvo desde el punto de vista estético y social, ¿no? Y desde mi visión contemporánea, yo hago como una evaluación y hago un resumen para llegar a ciertas conclusiones. Que las conclusiones pueden ser, es una obra representativa y muy importante dentro de la dinámica del arte colombiano, o puede ser una obra regular o etcétera, o incluso mediocre, porque las hay, ¿no? Bueno, díganos entonces, maestro, eh, bueno, eso ha tenido un impacto. ¿Cómo decidió empezar a escribir su obra, ya la novela, la última? Que creo que vamos a tener poco tiempo, vamos a poder hablar un ratito, pero vamos a necesitar otra sesión de otros 40 minutos la próxima vez para que hablemos in extenso de su obra maestra. De manera que planteemos la temática y en qué énfasis le da usted a su obra maestra. A ver, se titula Sol Marchito, es una novela publicada por la editorial Planeta colombiana y se refiere a las 4 últimas guerras civiles del siglo XIX, un tema que empecé a conocer en mis investigaciones sobre arte colombiano, leyendo la prensa de la época, y en la medida en que iba avanzando me encontraba con las noticias de las guerras. O sea, por ejemplo, el ambiente enrarecido, el ambiente político en un determinado momento, la preocupación de ciertos comentaristas de prensa diciendo eh, las cosas se están calentando, la situación es difícil, aquí va a haber un conflicto, y de pronto uno encontraba la noticia de estalló la guerra, una batalla en tal sitio, hubo tantos muertos, ¿no? Entonces yo comienzo a compilar esas informaciones y en determinado momento me encuentro con que tengo tal volumen de noticias que me animo finalmente a escribir una novela sobre esos acontecimientos que si bien se menciona, y hay que decir que en Colombia se han publicado, sobre todo en los últimos 15, 20 años, un cierto número de novelas con el tema de las guerras civiles, sigue siendo un tema desconocido en Colombia. Ahora bien, como hecho fundamental de lo que a mí me animó, la novela no se centra tanto en las batallas como ocurre en otros autores, sino en el ambiente de la época. ¿Qué respiraba el colombiano, digamos, al margen de la guerra, que no era un soldado, en una ciudad como Bogotá, con las noticias que llegaban de los choques bélicos en otras partes de Colombia y que en el caso de la guerra del 76 fueron choques en los alrededores de Bogotá? Bueno, usted ha hecho un análisis en su obra porque usted es un investigador realmente muy serio. ¿Qué hay en la psique del colombiano para que lleve tanto tiempo en las guerras y para que todavía continúe con lo mismo? Yo recuerdo que aquí estuvieron un congreso de indígenas de varias partes del mundo y ellos concluyeron que el problema fundamental es el egoísmo de esta sociedad. ¿Está usted de acuerdo o qué otro planteamiento puede hacer acerca de ese carácter belicista de nosotros los colombianos? Bueno, mira, no sé si tengamos el tiempo de hablar en extenso de ese asunto. Desde mi punto de vista estrictamente personal, a esa intolerancia han contribuido mucho las ideas religiosas. Y mi novela Sol Marchito gira alrededor de esa intolerancia. Hay que recordar, y Sol Marchito tiene una cita al principio tomada de la Biblia que más o menos dice esto, ¿no? Si a ti alguien te llama a adorar dioses falsos, tú debes reaccionar matando a esa persona. Y entonces dice, y si es
tu hermano o tu amigo o tu padre o tu madre, sea un mayor o sea un niño, debes proceder así. O sea, esto tiene, digamos, antecedentes bíblicos muy serios. Y como en estos días se está desarrollando el choque que hay en Gaza, hay que recordar que buena parte de lo que está ocurriendo de lado y lado forma parte de esa intolerancia de que es que yo tengo la verdad en la fe. Mi religión es la auténtica, la verdadera, tengo la iluminación de Dios y por lo tanto yo tengo el derecho de reaccionar así porque yo estoy del lado de Dios. Y eso llevado ya al terreno político en una etapa, digamos, como la del siglo XIX, hizo que en el año 76, cuando el gobierno liberal toma la medida de hacer la educación laica y que no se enseña religión en los colegios públicos, hay una reacción por parte de la Iglesia y del Partido Conservador que llama al levantamiento porque esa era una ofensa y se produce entonces la Guerra Civil de 1876 que se llamó por esa razón la Guerra de las Escuelas. La motivación fue que del programa de enseñanza no se enseñaba más catecismo. Bueno, es decir, las raíces tienen algo que ver con desde el punto de vista religioso. Sé que Colombia es un país realmente católico, apostólico, y lógicamente todavía hay injerencia muy fuerte de la religión en cuanto a la política y en cuanto al vivir de los colombianos. Tiene algo que ver con ese tipo de cosas, aunque pienso yo que si se piensa en que Cristo es la paz y que hay que hacer el bien a los demás, uno no pensaría que los seres reaccionen de manera violenta si son cristianos realmente, maestro. Claro, lo acabas de decir, Cristo es la paz, y es verdad, ¿no? Por lo menos como yo tuve una educación cristiana y conozco a fondo eh, las enseñanzas del cristianismo, hay que recordar que la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es precisamente eso, ¿no? Que en el Nuevo Testamento esas posiciones extremas eh, de cierta manera cesan. Pero es increíble, en el desarrollo mismo de la historia de la Iglesia, a la vuelta de unos cuantos siglos, comienzan a haber choques precisamente dentro de esa que incitan a la violencia, porque es que yo tengo la verdad y los demás no la tienen y entonces les puedo hacer la guerra. Creo que es algo que uno siente en la conquista española, cuando ellos llegan aquí, la manera como proceden con las poblaciones indígenas, porque esas eran poblaciones pues de religiones absolutamente primitivas y que se podía atropellar, y está en el ADN de nuestra mentalidad por la influencia española, ¿no? Entonces, eso sigue activo. Lo que sí impresiona es ver que impresiona ver que en el siglo XXI, incluso yo diría en el siglo XX, ese pensamiento siguiera vivo de esa manera y afectándonos tan a fondo. Bueno, usted dijo una realidad tremenda, pues Cristo significa paz y caritas, calidad, amor. Mm, ¿Qué resquemor puede haber en los seres contra otros que no tienen armas, con los jóvenes, con la gente de la guerrilla que busca, pues en realidad, un bienestar de la mejor para la sociedad? ¿Por qué no aceptar que los demás también tienen la verdad, que son seres humanos, que debemos convivir en un país que tiene todas las riquezas, que tiene una calidad humana extraordinaria de todos los órdenes? ¿Por qué no pensar en que podemos convivir pacíficamente y hacer de esta un país que es un paraíso, de hecho? ¿Por qué no?
¿qué cree usted desde su punto de vista de esa educación que recibió de niño y de joven y que sé que debe profesarla? Porque quien busca el arte es porque sabe que es el único camino, la creación que nos va a liberar, que nos va a sacar adelante, maestro Álvaro. Yo diría que lo que nos lleva a esta situación catastrófica es el egoísmo humano. Em, Sobre todo la idea de que yo y son. No buscamos nunca la conciliación, no buscamos nunca el punto intermedio para entendernos. Y entonces eso ha sumido al país en la violencia. Yo he recorrido prácticamente toda América Latina con cierto detenimiento. En algunos países he estado 6, 8, 10 veces, ¿no? Y una de las cosas que a mí me asombra, países más pequeños que Colombia, países menos ricos que Colombia, y por supuesto países más grandes, eh, yo no encuentro la situación de violencia que vive Colombia en este momento. Por desgracia, México ha tomado el mismo rumbo, ¿no? Y algunos países de América Central. Pero eso es un fenómeno relativamente reciente ligado al narcotráfico y hay que recordar que el narcotráfico realmente cogió impulso fue en Colombia, ¿no? Entonces, es preocupante esa situación. ¿Por qué persistimos en ella? No sé, a mí simplemente pongo dos ejemplos rápidamente. En los años 30, del 30 al 34, del 34 al 38, el presidente es Alfonso López Pumarejo. Él se propone una serie de reformas liberales que logra a medias, tiene una oposición fuerte y no logra la reforma más importante que él se había propuesto, que es la reforma agraria. En un país que en la época, en promedio, podría tener unos 7 millones de habitantes, menos de los que tiene Bogotá actualmente. Y un país grande, con tanta tierra fértil que no tenía dueño. Pero también era importante que ciertas zonas próximas de las grandes ciudades, la tierra se pudiera repartir de una manera más justa, ¿no? Y le bloquearon el proyecto y nunca vio la luz del día el proyecto como tal. Pero como hecho, digamos, conexo, que no tenía nada que ver con la economía, sino con la educación y la cultura. Propone y logra una reforma fundamental, que las mujeres que tenían prohibido ir a las universidades, oigan bien, la mujer no podía pisar la universidad. Se produce una reforma y la universidad se abre a las mujeres. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia en la época? Y yo conozco documentos digamos, sermones de Monseñor Builes, famosísimo en la época, diciendo que no, que eso era absurdo, que era un atropello, porque el papel de la mujer debía estar en el hogar, atendiendo a los hijos, criando a los hijos y al lado del marido, mejor dicho, en la cocina, ¿no? Como de todas maneras, ese proyecto sí pasó y está vigente hoy en día. La Universidad Javeriana, regentada por los jesuitas, y hay que recordar que los jesuitas tienen fama de ser una comunidad religiosa bastante avanzada en las ideas en relación con otras. La Universidad Javeriana se acoge y entonces abre la Universidad Javeriana Femenina, porque los hombres y las mujeres no podían estar revueltos. Eso en los años 50, creo, no estoy muy seguro, hubo un segundo decreto o ley, en fin, que reformó eso y entonces la Universidad Javeriana se integró finalmente en una sola en la que estudian hombres y mujeres juntos, ¿no? Pero es el tipo de cosas que yo no entiendo o uno se hace la pregunta, ¿por qué la experiencia histórica no nos enseña que es que vamos avanzando y las cosas van cambiando y que van surgiendo nuevas cosas y que debemos saber adaptarnos a esas nuevas situaciones que se producen en el desarrollo social? No, no lo hemos logrado y entonces eso genera a veces situaciones de violencia porque los que se oponen entonces se levantan y trancan y producen los choques. Bueno, hay una mente realmente cerrada, es una mente que se cierra a unas nuevas oportunidades y opciones
para hacer de este país un país mejor. Maestro, yo le agradezco estas dos oportunidades que he tenido, pero lo invito Bueno, amablemente a que tengamos otra, porque con usted, usted es una caja de Pandora definitivamente, que tiene conocimientos en muchos órdenes y que eso es muy importante para todo el mundo que conozcan toda esa experiencia tan extraordinaria que ha tenido maestro. Ya nos bueno, pondremos en contacto, agradecerle de corazón que haya aceptado y aquí en Manizales tiene un amigo más maestro. Muchas gracias. gracias Jorge Eliezer, muy amable y bueno, seguiremos en contacto, por supuesto que sí. Una feliz tarde, maestro. Lo mismo, hasta la próxima.